Bienvenidos nuevamente a Legalizados Podcast, hoy con un tema bastante controversial y polémico, porque yo estoy segura que a todo el mundo le ha pasado que va a un restaurante y le pasan una precuenta, y después que le pasan la precuenta, dicen, bueno, aquí está incluido el 10%, pero no está la propina, y todo el mundo se vuelve un desastre entre el 16% y todo lo demás. Para todo esto, vamos a tratar de aclarar estas dudas con mi invitado el día de hoy, que es el chef Víctor Moreno. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bienvenido. Bueno, en primer lugar quisiera pues agradecerle a la doctora Mercedes Luque por la invitación a pues, este podcast legalizado, el cual he sido fanático desde su comienzo. También debo agradecer porque pues, me haya tomado en cuenta para hacer estos comentarios de mi oficio, y no soy, digamos, el especialista en tributos, pero sí puedo dar mi opinión, mi humilde opinión, desde el ser gerente o ser chef de restaurante. Espero que sepan entonces que todo lo que voy a decir, lo voy a decir cargado de mucho, pero mucho amor. Ay, Dios. Pero mucho amor. Bueno, así empezamos el podcast el día de hoy. Víctor, quería hacerte varias preguntas. Dígame, doctora Luque. Mira, ¿cuál es el tema y por qué me tienen que pasar cuando yo voy a un restaurante una precuenta? Ok, vamos a partir de ciertas cosas, muchachos que nos ven, y de verdad gracias por seguir a Legalizados. Yo creo que lo interesante acá es qué sucede cuando voy y decido ir a comer a un restaurante. ¿Qué pasa cuando decido ir a un restaurante? Yo voy a un restaurante y decido, pues escojo el tipo de restaurante, y a partir del tipo de restaurante se pues implementa un servicio diferente. Y más que el restaurante, hablemos del Horeca, el mundo de los hoteles, restaurantes y cafetines. Hablemos de la industria gastronómica, que por ejemplo yo, pues muy cerca de este estudio, sé que hay una reconocida calle donde venden perros calientes, y yo voy a ir a ese sitio y ya sé que me van a dar una cuenta, que además estoy observando, seguramente porque la oferta de valor está ahí. Voy a pedir una bebida y me van a dar un total donde no me están sumando la propina, porque no hay servicio. Sencillamente eso es street food, estoy a la orilla de la calle y tomo un alimento, y tampoco hay 16% necesariamente. En la mayoría de los casos no. Ok, entonces ahí es donde empezamos a plantearnos lo que sucede, porque cuando tú hablas de controversial, yo también creo que, también la ignorancia juega un papel muy importante, y el sentimiento de que me están de una manera u otra Atendiendo. no mal atendiendo, que de una manera u otra, ya estoy hablando del plano cuando vas a un restaurante, que me están abusando de mi economía, que cómo es posible. Señor, si usted va a un restaurante, o señora, o amigo que nos ven alrededor del globo terráqueo, usted tiene que tener clarísimo, en el caso de Venezuela, que cuando uno va a un restaurante, cada restaurante tiene una receta distinta. Yo voy a hablar de los restaurantes que más conozco, que son los restaurantes además como los cuales yo he tenido experiencia. Voy a hablar de mi última experiencia siendo propietario, que fue el restaurante Moreno, pero ahora puedo hablar de Menti Romero, donde aplicamos la misma receta que nos parece la más conveniente. Y ahí te vamos a dar un chance, doctora Luque, De hablar. no, pero más allá de hablar, yo estoy haciendo una exposición de motivo. Claro. Entonces, dentro de la exposición de motivo, te vamos a dejar hablar, obviamente, porque este es un espacio patrocinado por Enrique Luque y Asociados. En todo momento, usted puede llegar a nosotros y conseguir soluciones para cualquier detalle dentro del mundo de la legalidad, y sobre todo para evitar la ilegalidad. Pero volviendo al tema. Este episodio de hoy Volviendo va al a tema. ser largo. No, volviendo al tema, Ok. importante. Volviendo al tema, voy a hablar de mis experiencias útiles. Ya les hablé de cuál es la expectativa de la oferta de valor. Claro, porque es que yo entiendo que si uno va para un restaurante, tiene que pagar un servicio. Por si no, pido delivery para mi casa. Yo lo entiendo Pero que tienen delivery si tienen impuesto. Claro, ok, el impuesto del valor agregado, el IVA, muchachos, el 16%, se entiende que es que si te van a facturar, todo va a tener el 16%. Y si van a pagar en divisas o en moneda extranjera, te van a cobrar además el 3% del IGTF. Eso se entiende perfectamente. Eso, si quieres ir a un sitio y te van a facturar, lo entiendo. Pero lo que no termino de entender, y ahí es cuando te lo pregunto, no termino de entender el por qué si no es legal la imposición de ese 10%, no te lo preguntan. O sea, lo hacen simplemente porque el servicio lo tienen que cobrar para poder cubrir eso con los empleados. Vamos de nuevo.
Usted decide ir a un puesto de comida rápida, a un Ah, street food. Usted decide ir a una feria de comida en un centro comercial. Usted decide pedir un delivery. Entonces, tal vez en el street food el 16%, tal vez no, me atrevería a decir que no existe, pero en la feria de comida, en los corners, en los food corners, o por ejemplo en el delivery, sí existe ese 16%. Entonces vamos a ir a transportarnos a tu pregunta que tiene que ver con el restaurante. Entonces vamos a imaginarnos de un servicio. restaurante de carnes famoso en la ciudad, que puede llamarse perfectamente Mi Carnita Sabrosa. Por ejemplo, dentro de esa propuesta ellos tienen unos precios, ¿no? Todo esto, como les digo y repito, cada empresa y cada emprendimiento o cada proyecto gastronómico tiene sus propias recetas y tiene sus propias formas de cómo maneja su administración. Lo importante es que estamos hablando del marco legal y para mantenerse en la legalidad de un restaurante de carnes, por ejemplo, que tenga 200 puestos, cuando tú pides la cuenta, ahí viene el 10% y viene el 16% que es El IVA. Pero el eso IVA es es, el impuesto al valor agregado. vamos con el 10% que fue tu pregunta inicial. Ajá, El 10% se desarrolló más o menos, pero por eh, costumbre. el uso y costumbre se hizo a través de un decreto que hizo el presidente Luis Herrera Campins, donde él cobraba el 10% por el cubierto y el pan. Fue una manera de darle pues a las empresas un poco más de cash flow a la hora de poder atender el pago de sus empleados. Entonces, este restaurante de carne, carnita ardiente, ¿no? ¿Cómo era? Sabroso. Carnita sabrosa, 200 puestos, 30 mesoneros, 15 ayudantes de mesoneros y cocineros, tiene entonces un total en tu cuenta y un 10% y un 16%. ¿Qué es ese 10% de servicio? Ese 10% de servicio ya está contemplado en Venezuela como la propina y luego cualquier propina adicional es a voluntad, como dicen en Francia, a voluntad. Pero yo quería hacer una pequeña lectura porque, bueno, como ustedes saben y nos ha enseñado nuestro querido amigo el Junior, los libros no muerden. Entonces yo quisiera comentarles algo para tener los orígenes. La palabra propina proviene del latín propinaré, que significa dar de beber. Las propinas también se daban a partir de las sobras en los banquetes para el personal del servicio. Entonces vean ustedes cómo siempre la propina está, obviamente, en los tiempos en los que vivimos, en el siglo XXI, pues adaptada a algo que no solamente aplica en restaurantes. Está el famoso cuidadito, eso es una propina. Está el Ajá. famoso Pero, muchacho del ¿qué automercado. pasa con los restaurantes que te traen la cuenta y dicen, ya tiene incluido el 10%, pero no la propina? Ok, ahí vamos a hablar porque eso es una estafa. Ajá. Eso es, ahí está el lobo feroz, ahí está la oveja. Entonces yo una vez pregunté, el 10% no, o sea, el servicio sí, pero es para todos, pero la propina es para el mesonero que te atendió. Ok, Entonces pero si uno no la da, uno queda como en el medio ahí, sí, es como bueno no que mala darla, gente. es bueno no darla, pero a lo que voy contigo. Históricamente, las propinas son aplausos del cliente a cualquier miembro de la cadena de servicio de la industria de la hospitalidad. Respondiendo a su tema, doctora Luque, importante, en esas experiencias que usted ha tenido, cuando llega, y yo por ejemplo, inclusive siendo patrono de algunos de los establecimientos, he tenido que ponerle ojo avisor, ojo pelado con esas cosas, significa que se está tergiversando el discurso de la empresa. Cuando uno va a un restaurante y le cobran entonces el 10% y luego le dicen, ¿y cuánto nos va a dejar de propina? Yo, por ejemplo, que pertenezco a la industria y que cuido y defiendo mucho a la industria, siempre dejo propina adicional al 10% de servicio que ya tiene un uso final. ¿Y cuál es el uso final del 10% de propina? El 10% de propina se reparte entre los meseros, entre los cocineros y entre el personal de mantenimiento. ¿Qué significa? Lo voy a poner de una manera muy práctica. Para responder su pregunta, pero quiero además poder desgranar el maíz y que usted vaya más allá. Porque justamente aquí, en Legalizados Podcast, lo que queremos es que usted se lleve una experiencia de lujo, con pelos y señales. En este caso, con tomates y con calabacines. Alejemos a los pelos. A lo que voy. Importante, ese 10% de las cuentas que se acumulan en el mes van a dar 1.000 bolívares. Esos 1.000 bolívares están pensados de la siguiente manera. La mitad del 10% está disponible por la casa, o depende cómo la casa quiere manejarlo, porque los empleados tenemos un sueldo. Ah, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos, no sé cómo va a ser mi mejor forma de escribirlo,
voy a acercarme aquí un poco a la doctora. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el 10% que se genera de la venta, ¿ok? Toda empresa además que sea legal y que sea legítima, ese 10% del mes va a dejar, vamos a poner un número de 1.000 bolívares. De esos 1.000 bolívares, si alguien recuerda el bolívar, pasa lo siguiente. Se divide a través de la casa, el restaurante puede decidir tener 50 y 50, el número de los puntos, la casa puede decidir tener 60, 40, 60 para los empleados, 40 para la casa puede decidir 100% para los empleados para mejorar su salario. Porque ¿qué pasa? De esto que está acá, si tenemos el 100% destinado, el 100% es poco probable que pase, pero si tenemos el 50% destinado para los puntos y son 1.000 bolívares, lo que vamos a repartir son 500 bolívares, porque los otros 500 se lo queda a la casa para reposición de inventario, para mantenimiento de neveras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, estos 500 bolívares que están acá se reparten a través de puntos y de esta manera se hace, pues sencillamente, por rangos, donde el gerente general tiene 20 puntos, por decir algo que es muchísimo, un número ficticio, el chef tiene 12 puntos, el ayudante de mesonero tiene 8 puntos, el cocinero tiene 4, hasta que se llega a un punto donde tú al sumar todo este personal llegas a 500. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes 20 puntos, ¿cuánto cuesta el punto? Somos periodistas todos. Ok. Ustedes están, ¿La abogada y qué? ustedes están raspados. Pero bueno, a lo que voy. Si nosotros tenemos 500 puntos a repartir y repartimos los 500 puntos entre la brigada, cada punto en este caso es un punto. Entonces, si tú tienes 20 puntos, tú tienes 20 bolívares adicionales a tu salario base. Para eso es el 10%. En el momento que tú vas a un restaurante donde cobran el 10% y donde cobran el IVA y llega el mesero y te dice, gracias, son muy amables, me encanta, que mi formación en el mundo de la física y la matemática siempre fue así. Cuando el mesero llega y te pide que cuánto le vas a dejar de propina, es ahí donde tú tienes que revisar claramente lo que pasa. Nosotros en Venezuela nos acostumbramos en otras épocas a dar propina más allá del 10%, pero en estos tiempos, pues como obviamente la economía sigue su curso, pero está contraída, yo, por ejemplo, he tomado la decisión de solo dejo propina adicional donde el servicio es excepcional. Si el servicio no es bueno, ya está incluida la propina con el 10%. Quiero que se entienda, servicio es una cosa y propina es otra. Y aquí estamos pensando que es lo mismo y no es lo mismo. El servicio que se hace es el trabajo del mesonero, el ayudante, el cocinero. Luego, la propina no es obligatoria, pero repito, señores, y ahí me encanta buscar ahí Sí, pero, en mis estudios, perdón, bien, doctora. bien mal que te deja uno cuando dice, mira, el 10% está incluido, pero la propina no. Y tú dices, Claro. bueno, pero ya yo dejé el 10%, no, pero no le estás dejando nada al mesonero. Claro, pero queríamos revisar esto. Históricamente, las propinas son aplausos del cliente a cualquier miembro de la cadena de servicio en la industria de la hospitalidad. La historia de las propinas en restaurantes es un tema interesante y complejo que tiene sus raíces en prácticas sociales y económicas que han evolucionado a lo largo del tiempo. Aquí hay un resumen en cómo ponerlas en práctica a partir de la historia. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el 10% del servicio es el trabajo que hace la persona. Tú lo quieres asumir como propina, puedes asumirlo como propina. ¿Quieres dar una propina? Das la propina. Lo que no pueden hacer es exigirte una propina, porque la propina es a voluntad, la propina es un aplauso del comensal. Por ejemplo, si nos vamos a una zona como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica las leyes están muy marcadas para la hora del servicio. Si tú tienes una mesa más de 6 personas, ya te están diciendo que tienes que dar $20 de propina. Si tienes una mesa de 2... El porcentaje, 20%. Sí, pero además te piden, no te dan para escoger entre 14, 16, 18, Sí, pero 20. esa está impuesta. Esa por está la impuesta, cantidad. pero no hay en ese caso y en esa legislación un cobro de 10%. Lo que hay es el Claro, cobro de pero impuestos. aquí Lo que hay es el cobro de legalmente- impuestos. Aquí legalmente tampoco está impuesto el 10%. Ok, acuérdense que nosotros estamos en un tema, es un tema muy joven para nosotros, pero te quiero hacer una pregunta yo ahora, doctora Luque, si usted me es tan amable, porque la he escuchado mantener, digamos, de una manera férrea su decepción con varias experiencias que ha tenido de ese tipo. ¿Cuál es su situación? Si usted va al restaurante y usted pide su comida y le traen la cuenta con el 10% de servicio y le traen su impuesto de valor agregado y le piden adicional la propina, ¿usted cómo debe actuar después de esta clase que le hemos dado? Ya, para mí,
En el 10% está incluida la propina. A no ser que me hayan tratado extremadamente bien, puede que deje propina al mes. Y ahí es donde vamos. La propina es a voluntad. Uno paga el 10% y se puede parar tranquilo de la mesa porque cumplió con el servicio. Pero si has tenido una atención, un trato, un cariño y sobre todas las cosas, un buen momento y quieres dejar una propina, tú perfectamente puedes hacer eso. Les quiero contar una pequeña anécdota No, hermosa. nos estamos quedando ¿Sin tiempo? No, vale, mentira. No. No, es que quería preguntarte sobre el tema. Pero quiero una pequeña anécdota. Dale. Para que ustedes vean. Adelante. Para que ustedes vean. El Papa, nuestro querido Papa Juan Pablo II, en su primera visita en el año 86, tuvo la suerte de ser atendido en el restaurante Le Gourmet del Hotel Tamanaco, donde una institución del servicio de este país, que es Agustín Bellorín, uno de los mejores maîtres o jefes de sala que hemos contado en Venezuela y todavía contamos con él, me contó un día que esa noche el Papa fue con la comitiva episcopal y toda la gente que estaba ahí aprovechando ese bonito momento, y al final del servicio, aunque era invitado obviamente por el señor Tudela, quien era dueño del hotel, el Papa le dio unos billeticos envueltos de unas liras italianas. Y desde ese momento a mí Bellorín me contó y me dijo, el Papa era propinero. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a lo mismo. Hoy por hoy, si usted va a un restaurante y paga el 10% y paga su impuesto de valor agregado, no hay ningún problema, no se vaya, no se sienta mal. Pero si no han tratado como se merece, la industria necesita su apoyo. Pero no es legal, no se tiene que exigir. Usted lo hace y lo da porque lo quiere dar. No es impuesto. ¿No? Ahora, una de las preguntas que quería hacerte también, el tema del descorche y el tema del destorte. Ok. Que eso ahora está de moda porque te lo cobran. Y llegas a un sitio y te dicen, es un cumpleaños, bueno, te voy a cobrar el descorche y te voy a cobrar el destorte. Mira, a mí me pasa ya, voy a cerrar el tema anterior y me pongo con este, doctora. Si usted le exigen una propina adicional, usted ahí empieza ya a darse cuenta que la situación no es necesariamente la más amigable porque no debería obligarte a nadie a dar una propina. La propina es una cosa y el servicio es otra. La propina es a voluntad, como vengo y repito. Y uno puede perfectamente, sin sentirse mal, hacerlo así. Pero también quiero contarle un poco a la gente acá en Venezuela y a la gente que nos ve en otros lugares, pero sobre todo a los venezolanos, a la comunidad de legalizados, a las cuales mandamos un fuerte abrazo y esperemos que sigan con nosotros jueves a jueves compartiendo con la doctora Luque en este espacio creado justamente para que pues la ley se cumpla. Entonces, bueno, mi comentario final con esto es, que me parece muy, muy, muy importante, es que cuando tú hablas del descorche y el destorte o el destorte, ahí es donde voy. Hablo contigo, amiga, hablo contigo, amigo, lo que nos están viendo. Si usted quiere ir a un restaurante y quiere ir corto de presupuesto, váyase para la feria de un centro comercial. ¿Ok? Lo que es importante Qué vergüenza, muchachos, es que el oficio, no, yo le estoy hablando con claridad. Cuando yo tengo poco, digamos, fluidez económica, busco un lugar, pero yo no puedo ir con poco presupuesto a un lugar de alto presupuesto. Hay una cosa pero de target. el descorche yo lo puedo entender, porque te dan el agua, te dan los refrescos, te dan los No lo estás vasos. entendiendo. No, sí lo estoy entendiendo. Pero lo que no entiendo es el destorte. No, o sea, por picarte la torta de cumpleaños después que has venido consumiendo. Con muchísimo respeto, doctora Luque. Ajá. El descorche no es el agua, no es la soda. Amigo que me escucha. Ajá. Usted va al restaurante, o amiga que me escucha, a reunirse con sus amigas y vamos a poner el ejemplo. Usted tiene las ganas de tomarse una botella de burbujas o espumante, que puede ser Demisec, puede ser Brut, puede ser Prosecco, la cual tiene un precio en la carta de $50. Pero entonces usted va para el anaquel, a un retail, a un automercado, a un bodegón, a una licorería y consigue el mismo producto en $20. Y pretende llegar al restaurante con su botella muy campante, caliente para que no se la enfríe, y decide que cómo es posible que el restaurante me la cobre en 50 si a mí me costó 20. Entonces, si a usted le costó 20 y le parece que es un robo o le parece innecesario un descorche, tómesela en el pasillo del automercado. Búsquese una silla, siéntese ahí. Porque cuando vas a un restaurante que acepta descorche, te están dando la amabilidad de que ahorres. Pero no todo puede ser pérdida. También tiene que haber una ganancia tácita para el restaurante.
Bueno, que por es, eso es que hay un descorche, a veces que sale hasta más costoso que comprar la botella claro, en pero el en los mismo restaurantes restaurante. friendly, como los en los cuales yo he trabajado, como es Moreno, como es en este caso Mente Romero, tenemos una tarifa de 10 o 15 dólares por descorche. Ah, ¿qué también sucede? Amiga, amigo, amigos todos. Si usted compra una botella de 8 dólares y pretende que el descorche le cueste uno, usted está equivocado. Usted tiene que tomarse esa botella en el pasillo de la casa, del edificio, con los amigos. Si usted va a un restaurante y le piden el descorche de una botella, yo por ejemplo tengo un caso interesantísimo. Yo estaba con mi amigo Nidal Baraque en un restaurante en Wynwood, en la ciudad de Miami, y él se puso a inventar. Nidal Baraque es pueden seguirlo por sus redes, es un pues gran gastrónomo venezolano, y nos pidieron, eso que tú estás contando, nos pidieron por un descorche el triple del precio de la botella. Y yo ese día le dije, te lo dije, aprendimos los dos, ¿no? De esa situación. A lo que voy, si usted va a llevar una botella para un descorche, que sea realmente una botella que merezca que se le sume unos 10 o 15 dólares. Porque que la copa no es el valor agregado del descorche. El descorche es porque yo estoy perdiendo como restaurador una venta y tú estás ganando llevarte el vino que tú quieras. Entonces, bueno, señores, win to win, ganar, ganar. Y con respecto al destorte, El destorte es nuevo. el destorte, Eso es algo nuevo. el destorte aplica de la misma manera. Si usted va para mi restaurante, ¿ok? Y usted tiene una fiesta de 50 personas y yo vendo 10 tipos de torta diferentes. Tengo un horno, una pastelera, 2 neveras, una mise en place, una ética de trabajo, un reconocimiento porque mis postres son buenos, y tú traes una torta para 50 personas que te va a costar la cuarta parte de que me los cobres a mí y pretendes que yo deje de ganar para caerte bien a ti, creo que sencillamente ustedes no me están entendiendo, o usted, la doctora Luque, no me está entendiendo, con mucha lástima se lo digo. El destorte aprobado. ¿Por qué el destorte aprobado? Única y exclusivamente porque ahí hay unos profesionales y hay una oferta. Eso sí, si tú vas a un restaurante donde no ofrecen tortas, entonces tú tienes que decir, yo quiero llevar mi torta. Igual todo se negocia, porque no se olviden de algo. El gran jefe es el cliente, pero uno definitivamente tiene que también tomar en cuenta que hay una operación, que hay una estructura, que hay unos costos asociados. Entonces mi recomendación es, no se preocupe tanto por el descorche o por el destorte. Preocúpese por escoger la ocasión y el lugar para cada uno de este tipo de acontecimientos. Es mi recomendación, porque nosotros los restauradores los vamos a recibir, vamos a escuchar su caso, pero también le vamos a decir, bueno, busquemos una manera, como siempre, de conciliar y de buscar que las dos partes se sientan satisfechas. No olviden que vivan las propinas. Bueno, pudieron ver que hay dos puntos de vista entre la legalidad, que tiene que ver con el 10%, la costumbre, el descorche, el destorte, etcétera, etcétera, que están cobrando los restaurantes, y el punto de vista de un restaurador, de alguien que es experto en la materia y que trabaja con eso, que tiene que pagar propinas, que tiene que pagar puntos, que tiene que pagar salarios, sueldos, que tiene una pastelera, que tiene pues una estructura que funciona para que entonces ustedes puedan, como comensales, poder de alguna manera pues celebrar alguna ocasión en estos restaurantes y con el servicio que corresponde, pero no necesariamente, como muchos me pidieron, hay una legalidad, sino más bien una costumbre en lo del 10%, en la propina, y bueno, todo eso fue explicado el día de hoy en Legalizados Podcast, porque recuerden que la justicia es ciega, pero no sorda. Yo tengo, bueno, mi nombre es Víctor Moreno. Soy cocinero venezolano. Y esto va de último. Ya me presentaron. Sí. Legalizados Podcast. Ok, me Gracias. encanta estar aquí en La Rochela, hoy lunes. Ok, No, es jueves. es jueves. Se hace una pregunta importante ahora sobre mis anécdotas dentro del mundo de mi oficio, el cual tengo, como les he contado, pues ya más de 30 años dedicado a esto. Y bueno, serían muchísimas. Pero, por ejemplo, con el tema... me ha pasado mucho con lo que estábamos hablando ahora hace un rato, sobre la gente que le puede parecer un robo. Y yo entendí algo hace mucho tiempo. Un amigo fue al restaurante y me dijo, chico, estuve comiendo en tu restaurante y me parece un poco caro. Y yo me volteé y el comentario que le hice pudiese verse un poco acomplejado de mi parte, pero prometo que si fuese así también lo diría.
Y yo le dije, ¿cuántas veces fuiste tú y yo, o fuiste tú, a Disney World o Nice? Del Poliedro iba yo, tú ibas al de Orlando, Florida. ¿Cuántas veces fuiste durante la adolescencia y el colegio? Y él me dijo 5 o 6 veces. Y yo le dije, ¿y a tu papá le parecía caro? Y él me dijo, no. Entonces yo le dije, yo nunca fui, porque a mi papá sí le parecía caro. Entonces este restaurante no es caro, es que ya no es un restaurante para ti. Entonces a lo que voy con eso, importante. Las situaciones que me han pasado pudiesen ser muchísimas. Voy con una más corta aún. Un señor llegó, estaba con su hijo y su esposa, pidieron todos para comer, pidieron una hamburguesa que traía papas fritas, una hamburguesa especial con una mermelada de guayaba y un bacon tostado y una carne deliciosa y un pan de papa riquísimo que traía una porción de papas o un side de papa. Y bueno, a mitad del servicio les gustaron tanto las papas que al servirlo pidieron 2 papas más. Y cuando llega la cuenta, yo salgo a despedirme y el tipo a viva voz grita, ¡tú eres un ladrón! Y yo le dije, ¿c'est moi? ¿Y por qué será que soy un ladrón? Porque nos cobraste los 2 extras de papa. Y yo le dije, pero si la oferta de valor era una hamburguesa con unas papas, si usted quiere 2 papas más, lo más conveniente es que las pague. Entonces, como les digo, señores, ir a un restaurante, hay gente además que va con intenciones que no son, digamos, las más provechosas. Cuando vayan a comer, entiendan que es un momento sagrado, disfrútenla y pásenlo bien.